Hola amigos, amigas, bienvenidas a Tecnosfera. El 5 de diciembre de 2022 se realizó un experimento científico extraordinario y el martes 13 se dio la noticia, que es de esas que harán historia. Un equipo científico de Estados Unidos ha conseguido un gran hito en la producción de energía de fusión. Han sacado más energía de la empleada en la reacción de fusión nuclear. ¿Quiere eso decir que han creado energía de la nada? Sígueme y te lo cuento. Energía de la nada, eso no existe. La energía no se crea de la nada, como han desinformado algunos periodistas que trabajan para medios supuestamente prestigiosos. Por ejemplo, un creativo reportero de Antena 3 informó, de su propia cosecha obviamente, que el descubrimiento de confirmarse se rompe el principio esencial de que la energía solo se transforma, no se destruye ni se crea, porque crearla es justo lo que se ha conseguido en un laboratorio de California mediante fusión nuclear. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero vamos a ver, si hasta Homer Simpson sabe que las leyes de la termodinámica siempre se cumplen en su casa y en el universo. Bueno, más o menos. El caso es que se cumplen y la energía ni se crea ni se destruye. Tampoco en el caso de la fusión nuclear. El exceso de energía sale de la diferencia de masa entre las partículas que colisionan y las que resultan. ¿Os acordáis de E igual a mc cuadrado? Pues eso. Pero bueno, el caso es que para activar la reacción de fusión nuclear emplearon 2 megajulios con múltiples haces de láseres para crear un plasma en el que núcleos de hidrógeno, más concretamente de los isótopos de deuterio y tritio, se fusionaron para dar lugar a núcleos de helio y un neutrón, y la reacción produjo 3 megajulios. Es un gran hito porque hasta ahora siempre había hecho falta darle más energía a los núcleos a fusionar de la que luego te daba la reacción de fusión. De modo que sí, es un gran hito histórico. Entonces, ¿qué? ¿Va a acabar esta tecnología con los paneles solares? Ni de coña, ya te digo yo. Es un gran hito histórico, pero observado durante 1 milisegundo y en un espacio de milímetros. Y disipar la energía producida por un reactor más grande será mucho más difícil. Pero sobre todo, la electricidad necesaria para alimentar los láseres que generaron esos 2 megajulios fue de unos 300 megajulios. De modo que de momento la fusión nuclear no es negocio y le falta mucho para serlo. Así pues, este granito es nada más y nada menos que un granito más en la montaña de conocimiento que acabará cambiando el mundo. Pero antes de llegar a la fusión prometida, tendremos que basar todo nuestro modo de vida en un modelo sostenible. Con renovables, con almacenamiento, con hidrógeno y con todo lo que hayamos desarrollado ya y podamos mejorar en los próximos años. Y además, cuando finalmente llegue la fusión a ser una fuente barata y virtualmente inagotable de energía, que llegará a serlo, haremos muy bien en mantener el estilo de vida sostenible que habremos tenido que adoptar para preservar nuestra sociedad. No el planeta, nuestra sociedad, porque con fusión o sin fusión nuestro futuro será sostenible o no será. Hasta pronto.